Bueno, después de escuchar a Luis Salinas, ya volvemos aquí a La Brújula y lo tenemos, creo que en línea, a nuestro amigo Víctor de Genaro. Víctor, buenos días. Buen día, ¿cómo te va, Mario? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Te estás cuidando del COVID-19? Sí, por supuesto. El esfuerzo, desde el primer día agradecí el esfuerzo de mis nietos y de mis hijos y de todos aquellos que realmente se están sacrificando para que los que tenemos más posibilidades de frente a esta enfermedad estar vulnerables, Uh-huh. podamos zafarla. Así que la mejor forma de agradecérselo a ellos y a todos es cuidándose. Así que no hay otra forma hasta que no tengamos la vacuna de tratar de sobrellevar este aislamiento obligatorio, ¿no? Ojalá que sea transitoria hasta la vacuna y además de hacerlo, tratar de que tenga la calidad adecuada, Uh-huh. que lamentablemente la mayoría de los argentinos no la tienen, y por eso hay que cuidarse y tratar de cuidar a los demás, ¿no? Así es, así es. Víctor, lógicamente que siempre vos, a pesar de que te estás cuidando, y lógicamente que es la pregunta obligada de mi parte y lo daba por hecho, mantenés una actividad que por lo menos a mí me llega a través del WhatsApp, ¿verdad? Y que muestra tu histórico, lo digo con todas las letras, compromiso con la cuestión humana, social de nuestro pueblo. Y vos mandaste un correo o un WhatsApp, que yo no sé si lo escribiste vos, donde dice lo siguiente, y aquí va mi primer pregunta. Dice 8.300.000 con carencias básicas, más de 20 millones en la pobreza, y quieren que aceptemos sin más que por culpa de la pandemia vamos a quedar más pobres y desocupados, ¿no? Y después haces una gran reivindicación del esfuerzo de las compañeras y compañeros en los comedores, merenderos y la solidaridad de nuestro pueblo. Contame qué te motivó, más allá de que ha habido por parte de UNICEF un informe a partir del cual podríamos estar en un 62,9% de niños y adolescentes en situación de pobreza. ¿Qué te llevó a difundir esto? Así que contanos un poquito cómo estás viendo esta situación. Bueno, bueno, en realidad sí es cierto, hay un compromiso histórico, no solo mío, sino de miles y miles y miles de militantes. Se está cumpliendo 20 años, no sé si te acordás, fuiste protagonista con nosotros sí. de lo que fue la marcha grande de Rosario a Buenos Aires, donde planteamos un seguro de empleo y formación, Sí. la asignación universal y los jubilados, la asignación de los jubilados como un shock de distribución para terminar esa inmoralidad que es el hambre, ¿no? Uh-huh. Y además la desocupación. Y en ese sentido el mandato sigue, sobre todo acordate que hicimos una gran consulta popular, Sí. que votaron más de 3 millones de personas, Uh-huh. y cuando terminó a los 2 días, fue el 19-20 de diciembre, y se abrió una instancia diferente en la cual todavía tratamos de encontrarle solución a este problema. Sigue, evidentemente, el hambre. Uh-huh. Y los médicos, viste los periodistas, no vos que sos un militante, además de cumpliendo este rol de periodista y de escritor que muchas veces hiciste, siempre te apuran, ¿viste? Nos apuran y dicen, bueno, basta de diagnósticos, queremos propuestas, ¿no? Y yo aprendí que el diagnóstico es la clave de la propuesta. Claro. Si vos un médico te recibe y te duele la panza, si piensa que es un tumor, te opera. Si piensa que es psicológico, te da algún ansiolítico, qué sé yo. Y si es un empacho, te manda a la curandera. El diagnóstico es la clave. Uh-huh. El hambre
no es un designio divino, y además de una inmoralidad en un país que está hecho de pan, el hambre se planificó porque es una herramienta de disciplinamiento social y que ha convertido a la comida en un poder. Yo recuerdo en 1975 el INDEC, dirigido por Noriega, un desarrollista, hacía solo encuestas de Capital y Gran Buenos Aires. Él quería hacer un gran centro de estadística, ¿no? Nacional. Y la pobreza en el 75, Capital y Gran Buenos Aires era 6%. Martínez de Oz intervino en INDEC con la dictadura genocida, secuestró, y no apareció más Carlos Noriega y otros compañeros, y obligado para hacer encuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer el censo nacional en el 80, 4 años después, la pobreza en Capital y Gran Buenos Aires era 24%. O sea, la cuadruplicación de la pobreza en Argentina, el invento del hambre en la pobreza argentina, la vuelta a lo que había sido 1930, toda esa década infame, fue Martínez de Oz y la dictadura genocida, ¿no? Entonces, sí. Eso sigue existiendo, no bajó nunca de 20%. Subió a 40, baja a 38, baja a 25, sube a 32. Es la herramienta de disciplinamiento y por eso hay que pelear. Lanús, hicimos un movimiento Lanús libre de hambre hace 6 meses, estamos por cumplir 6 meses, de una asamblea en la ULA, más de 280 organizaciones, personalidades, representaciones, clubes de barrio, agrupaciones, formamos un movimiento basado en un mapa de la lucha contra el hambre, que mostró que en Lanús había más de 3.500 personas que todos los días daban de comer en Lanús, y que la mayoría de los instrumentos, la escuela, las iglesias, las organizaciones populares y las ollas populares que han surgido en este último tiempo, mayoritariamente recibía el aporte del Estado y el 25% era autofinanciado. Entonces, como veíamos eso en una sociedad donde había 205.000 en diciembre, de una población de 550.000 que eran pobres y 65.000 indigentes. Terrible. Nos preparamos para eso en febrero y vino la pandemia. O sea que tras cartón, que era el hambre, vino la pandemia. Y no hay nada mejor para cuidarse que el aislamiento. Ahora, ¿qué calidad de vida tenés si aumentó a 250.000 hoy los pobres en Lanús y 80.000 los indigentes? En Lanús, pongo Lanús como ejemplo concreto, sí. Pero se puede llevar a la nación tranquilamente. Un cálculo elemental daría que hay más de 300.000 compañeras y compañeros que no son reconocidos, la mayoría de ellos, con ningún sueldo, ningún aporte, que trabajan todos los días para dar de comer, lo más elemental. Entonces, la pandemia vino, está creciendo, pero el hambre también creció. En Lanús, cuando nos formamos, había 16.000 raciones de comida que se daban por día. Habían bajado 20.000 por las escuelas de verano, pero en diciembre eran 36.000. Hoy se está en el orden de los 75 a 80.000 comidas estamos garantizando. Y directamente dando comida, pero además se planteó la tarjeta alimentar, el IFE, que suponiendo con el 50% de toda esa plata vaya comida, estás en las 200.000 comidas, raciones por día para dar de comer a la gente de manera, de distintas maneras. Ahora, todavía faltarían 100.000 más para que no hubiera hambre y poder soportar esa confrontación con la pandemia desde un lugar de mayor dignidad o de un piso de dignidad.
Ni qué decir con otras cosas que se han mostrado con la desigualdad que mostró la pandemia, que van desde la falta de agua, la falta de servicios sanitarios, los cortes del sur, o el tema de hasta la colectividad, ¿no es cierto? Sí. Que ha demostrado que no se puede tener una educación de la manera en que se creía que se podía tener. Entonces, me parece que la prioridad hoy es la salud, ninguna duda. Pero la salud implica que hay que garantizar la calidad de ese aislamiento. Y lo primero es el hambre. No podemos dejar de pelear ni un instante por ello. Y sí, aunque uno puede cuidarse, nosotros estamos haciendo un montón de cosas que hemos logrado instalar. Y creo que debería ser una gran causa nacional el terminar el hambre, que bueno, no solamente es una inmoralidad, es una herramienta de disciplinamiento social y hay que liberar a la gente de ese flagelo. Muy bien. Víctor, te quiero hacer la siguiente pregunta porque hay como una contracara a este problema de naturaleza social, que es el tema de la deuda. En la Argentina regularmente la pobreza y la deuda van de la mano, es decir, tomamos más deuda y tenemos más pobres. Si bajamos la deuda tenemos menos pobres, es casi una paradoja, ¿verdad? La semana pasada hubo un arreglo, se supone, de que transfiere hacia el año 2025, 26, 27, 28, 30 los vencimientos de una deuda que se había tornado absolutamente impagable y que estábamos en cesación de pagos. Esta es la verdad, es decir, estábamos, como le llaman, en default. ¿Cómo estás viendo vos el arreglo y qué pensás que se puede hacer en este tiempo? Porque pateaste la pelota para adelante, aunque ahora viene el Fondo Monetario detrás de este arreglo. ¿Qué es lo que pensás que habría que hacer en ese tiempo? Porque evidentemente el arreglo se va a terminar de cerrar el día 24 de agosto. Bueno, volviendo a la causa, ¿no? Sí. Realmente hay si uno piensa en la causa de la dictadura genocida y Martínez de Oz, la política económica también como un elemento de represión y de sometimiento, fue el periodo donde mayor se aumentó la deuda externa argentina. Fue un salto impresionante de lo que se debía en el gobierno de Isabel Perón, al final de su gobierno, a lo que quedó después de la dictadura militar. Con el agravante que lo completa Cavallo, que es la asunción por parte del pueblo argentino, a través de un negociado terrorífico, que fue la estatización de la deuda externa. O sea, lo que se habían endeudado las empresas argentinas o extranjeras en la Argentina, lo terminamos pagando los argentinos, ¿no es cierto? Cosa que significó un proceso de endeudamiento que nos ató a seguir las pautas que después terminaron con la segunda etapa de la entrega, que fue la privatización de las empresas estatales, y que donde también se produjo una situación gravísima que termina en la década de los 90, hipotecando ese futuro, y culmina también con esta tercera etapa del macrismo, que fue capaz de endeudarse para que estemos en esta situación, ¿no? Permitiendo la quiebra de la pequeña y mediana empresa, la desestructuración económica y la fuga de capitales, que hace que hoy haya casi la misma cantidad de dinero de argentinos en el exterior que la deuda externa. O sea, la plata está en algún lado, benefició al sector financiero y a los grandes fugadores de capital.
lo primero que yo siempre digo es que habría que tener ese conocimiento. El Banco Central Argentino debería informar públicamente quiénes son los que llevaron los dólares al exterior. Así es. Está en el banco. Hay una cosa que es muy importante, que para saber las causas hay que tener buena información. Es como el médico, vuelvo a decirlo. No importa lo doloroso que sea, pero no tenemos que conocer la verdad a fondo. Bueno, lo primero es blanquear la información. El Banco Central debería informarnos a todos los argentinos quiénes son los beneficiarios para que esto haya ocurrido. Lo segundo, que me parece que, bueno, hoy hay un arreglo de que no hay que pagar por el momento, pero la hipoteca sigue, la mochila sigue puesta. Así es. O sea, es una espada de Damocles y hay que enfrentarla. La primera negociación con el Fondo Monetario, creo que está claro la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en prestarle un país para financiar la fuga de capitales, que fue lo que pasó en la última etapa. Pero lo anterior todavía está pendiente de auditoría. Alejandro Hormos fue pionero en el juicio a la deuda. El juez Ballesteros dijo que había malversación y había delito, y que le tocaba al Congreso de la Nación asumir la responsabilidad de ver qué se hacía con ello. Hace varios años atrás se formó una comisión de investigación de la deuda que presidía Kicillof, que donde estuvo nuestro compañero Claudio Lozano por nuestro Partido Unidad Popular, éramos diputados en ese entonces, sí. Y un año no estuvo funcionando. Igual Claudio, me acuerdo que presentó toda una investigación que se había logrado hacer en ese año, lo publicó, y es una base para continuar con una auditoría seria de la deuda. Entonces, primero, blanqueo de toda la información. Segundo, para nosotros lo lógico era suspender ese pago y ver primero la auditoría. Ahora, sabiendo que no se va a tener que pagar intereses ahora, y que hay una reversión en el fondo donde hay que poner blanco sobre negro la responsabilidad del endeudamiento que tuvimos y la mala práctica política del fondo, evidentemente hay que aprovechar este tiempo para hacer un shock de distribución de la riqueza que permita que en esta situación de pandemia no salga o no termine siendo lo que los poderosos quieren que sea. Si uno piensa lo que hacen los medios de comunicación hegemónica, las empresas de la comunicación hegemónica, nos tratan de convencer que tenemos que tener más pobres y más desocupados a fin de la pandemia. Eso no está escrito en ningún lado. La verdad... Buen día, Víctor. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? Bien, Daniel. Ya que estás sobre este tema, te quería hacer una pregunta. Vos sabés que desde estos micrófonos, desde hace también unos cuantos años, venimos trabajando fuertemente por la idea del ingreso básico universal. Y Mario inclusive publicó un libro sobre el tema y nos parece que sería un salto de calidad impresionante. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que esto se materialice? Porque bueno, hay mucha información girando en los medios, pero también hay mucha confusión acerca de lo que realmente debería ser un ingreso básico universal. Mira, yo creo que hay un aspecto coyuntural y uno estratégico. Lo estratégico, si uno pensara el mundo que desea, el mundo que viene, la tecnología, el avance que hemos tenido, tendríamos que laburar 5 horas por día, 4 horas por día. Alcanzaría con la tecnología como para producir bienes y tener una sociedad diferente, donde todos podríamos ser desarrollando toda nuestra felicidad. En ese camino habría que pensar que el trabajo va a cambiar en sus formas, pero no va a desaparecer. El trabajo es el único que genera riqueza.
Si había una duda con respecto a esto que nosotros sosteníamos muy firme, el trabajo es en la cabeza, en la creatividad, el lomo de los laburantes, es lo que genera la riqueza, la pandemia lo acaba de demostrar. Los bancos están atiborrados de plata, es más, la prestan sin interés, están desesperados con que termine la cuarentena porque es la única forma en que pueden generar riqueza, no hay otra forma. Vos ponés miles de millones de dólares arriba de una mesa y la dejás 5 años y no produce nada. Entonces lo que produce es ese trabajo humano. Así que hay que reivindicar eso. En esa perspectiva, ese trabajo debería ser, hoy con las condiciones que hay, además de una participación en la generación de ingresos, la capacitación se hace imprescindible por todo el cambio tecnológico que hay. Así que si uno piensa en una sociedad racional, tendría que haber un mínimo de reconocimiento por haber nacido y para satisfacer las necesidades básicas, a eso yo llamo un salario básico universal, y después el rol que uno tiene por participar en la actividad productiva o para capacitarse. Este aspecto hacia el futuro es estratégico, así que vamos camino a discutir de algún tipo de salario universal. ¿Cómo se hace hoy camino hacia eso? Bueno, primero me parece que hay que terminar el hambre. Ahora, si se garantiza porque hay una situación coyuntural donde se le hace llegar la comida a toda la población, bueno, lo hará el Estado. Ahora, si se hace como lo estaba mostrando el IFE, o lo está mostrando el salario universal, dándole el dinero para que la gente compre una mejor alimentación, bueno, es una manera. Ahora, ese IFE ha demostrado que es un aporte, no lo pueden sacar hoy porque sería una crisis tremenda. Sí. Estamos hablando de más de 9 millones de personas, lo quisieron sacar y darle a 3 millones, y se armó una crisis muy grande con los gobernadores. No podían soportar que hubiera esa crisis. Entonces, ¿por qué no aprovechar y pensar seriamente en aprobar un salario para los que no están en blanco de 17.000 pesos, que significaría a cada persona un piso mínimo, y darle 4.000 pesos de salario universal a todos los pibes? Hoy hay 4 millones que no cobran esos 4.000 pesos de pibes, no es universal, debería hacerlo, y con eso garantizar un piso mínimo de 42.000 pesos, que es la línea de la pobreza. Si eso se hiciera, hay que agregarle a lo que se está gastando hoy otro 2% del Producto Bruto Interno. O sea que evidentemente es muy poco en comparación de lo que resolveríamos, terminar la pobreza. Yo no dudaría ni un instante. No alcanza solamente con dar de comer, eso sería la solución. Si no se hace también mezclando una cosa y otra, son herramientas de sobrevivencia. Pero tarde o temprano tenemos que ir a discutir un salario básico universal que permita las garantías mínimas de la población. Por supuesto que uno aspira a que la salud sea una prioridad. Claro. Víctor... Tendríamos que tener hoy 500.000 agentes sanitarios, enfermeras y médicos. Imagínate vos qué distinto estaríamos enfrentando esta pandemia. Enfrentaríamos de una manera distinta. Tendríamos 500.000 de puestos de trabajo. Ahora, tendríamos que tener trabajadores de la educación que sean capaces de garantizar no solo la doble escolaridad, que está por ley, y solamente hoy en el país no alcanza el 10% los colegios de doble escolaridad, a pesar de que ya tendríamos que tener la aplicación de la ley, significarían otros 500.000 puestos de trabajo, docentes, auxiliares, profesores o auxiliares de la educación en todos los órdenes, lo que significaría la construcción de esas escuelas, mano de obra intensiva de la construcción, inversión en educación para el futuro, que es la clave central de lo que viene.
o hasta trabajadores de la seguridad pública, que yo los reivindico como trabajadores de la seguridad pública, y tal cual los reivindico, que serían más de 500.000 necesarios para tener una vida realmente que nos cuide. Trabajadores de la seguridad pública que no tienen nada que ver con esa fuerza policial de represión que tiene a Facundo secuestrado en la provincia de Buenos Aires y no sabemos dónde está, y que las autoridades tienen que estar a la cabeza para resolverlo, o metiendo en cara a los pibes en los barrios como una forma de decir que hay que estar en cuarentena, castigando a los jóvenes que son el motor de esa transformación. Así que estoy totalmente de acuerdo que de una manera u otra se puede resolver. Es una decisión política, no es económica. Víctor, tengo acá 3 preguntas de oyentes. Antonio de Devoto, que creo que ya la respondiste, dice: antes no había merenderos, los chicos comíamos en nuestras casas. Década del 50, 60, y pregunta por qué ahora hay merenderos. Creo que esa la respondiste. Después dice Daniel de Capital: el capitalismo financiero le está ganando al capitalismo industrial. Los bancos siguen haciendo muchísima guita con las LELIQs y toda esa tranza financiera. La deuda externa es el mejor ejemplo. Y Juan de Merlo pregunta qué pasa con la CTA. Te lancé 3 preguntas porque el tiempo se nos va acotando y entonces elegí contestar lo que te parezca mejor. Bueno, la primera, como decís, hay una parte que sí ya creo que reflexioné sobre eso. Me gustaría agregar que el movimiento, la unidad también en el plenario de apertura, y eso nos lleva hoy a hacer el trabajo que hacemos. Vamos a cumplir 6 meses, vamos a hacer un festival, una maratón solidaria transmitido de las redes de la UNLA, donde va a haber artistas, donde va a haber la muestra de quiénes son los protagonistas de toda esta lucha, y va a haber 4 mesas de debate. El 17 de agosto hacemos la maratón, el martes, miércoles y viernes hacemos dar de comer, comida saludable, garantizar la comida saludable, discusión de la producción y comercialización de los alimentos, y comer en casa. Estas 4 etapas, para nosotros, estas 4 tareas hay que hacerlas al mismo tiempo. El objetivo es terminar comiendo en casa, como cuando fuimos una nación en los 10 años de felicidad, que evidentemente del 45 al 55 había una nación en potencialidad, y ser niño era un privilegio. Entonces, me parece que hay que tomar, quien es multifacético, hay que hacerlo con todos estos sectores. Me parece que sí, evidentemente hay una necesidad de avanzar en una autonomía económica, financiera, y el endeudamiento no es el camino, y hay que ponerle límite. La CTA, y me gusta que digan la CTA, aunque yo pertenezco a la CTA autónoma, la CTA ya está por cumplir 30 años. Así es. ¿Por qué existe tanto tiempo? Porque es insólito. La CGT se fundó en 1930 y siempre hubo corrientes al interior de la CGT, pero había una central única. La dictadura nos devolvió otra realidad. Y en el 90, con la caída del campo socialista y la traición del peronismo, con Menem, se abrió una instancia diferente. Y ahí aprendimos que, bueno, la CGT había generado, y la dictadura, un sindicalismo empresarial. Hoy no son solo burócratas. Hoy viven como empresarios, piensan como empresarios porque se transformaron en empresarios. Su poder es la empresa sindical y no los trabajadores. Tomamos otro camino nosotros. La CTA construyó una identidad de clase que incorporó a los que viven de su trabajo, a los que quieren vivir de su trabajo y a los que vivieron de su trabajo.
Eso fue lo más revolucionario de la CTA, entender que la clase somos una. Y todavía está en construcción. Hoy necesitamos una centralidad de la clase. El presidente dice que la CTA tiene que ir a la CGT, no entiende la realidad de esa nueva clase. La UTEP, el nuevo sindicato que se ha conformado, la Federación Nacional de Tierra, de Niñez y Territorio, la Federación, el Movimiento de Acción Popular, la cantidad de organizaciones populares que la Corriente Clasista o la Federación de Tierra y Vivienda de los 90 que conformamos, fueron parte de esa CTA, hoy están reclamando una nueva etapa en la organización de la centralidad de la clase. No, yo creo en la unidad de la clase, no en la unidad de los aparatos que terminan siendo una empresa. Esa unidad de la clase está en discusión y está en desarrollo, con más poder que antes. Acaban de darle el reconocimiento y la formalidad legal y por descuento obligatorio al SICAI, Sindicato de los Trabajadores de la Construcción. Es la antítesis de la UOCRA. Es otra cosa. Bueno, en todos los lados está pasando eso. Y además hay un crecimiento en el territorio. Yo no dudo que en estos años que vienen va a haber una nueva centralidad de la clase trabajadora y una experiencia. Desde la CTA Autónoma defendemos esa idea y los compañeros como Ricardo Pedro, Cachorro Godoy, Claudia Baigorria han traído a esta CTA y la han hecho resurgir con toda la potencialidad. Así que excede, obviamente, no es solo la CTA Autónoma, pero lo que no van a poder es parar esta decisión de la clase de organizarnos no siendo una empresa, sino siendo una central de trabajadores del nuevo tipo. Bueno, Víctor, me quedan muchas preguntas, pero vamos a tener que acordar otra entrevista porque los minutos se han ido. Bueno, parece que no, pero fueron más de 30. Y sí, y entonces me quedé sin tiempo, porque te quería preguntar un montón de otras cosas. Pero bueno, dejamos pasar un par de semanas y volvemos a hablar, ¿te parece? Bueno, para mí sería un gusto. Y además, la verdad, bueno, como uno se siente tan cómodo charlando y con usted y con vos particularmente, evidentemente se pasa el tiempo rápido. Podemos explicar. Bueno, para nosotros también es un gusto y nos gustaría tenerte casi como columnista, pero bueno. No, acá este siempre ha sido un micrófono abierto a la CTA, ha pasado Claudio Lozano, pasó Cachorro Godoy, pasó Fabio Basteiro, toda gente amiga y con la que nos une, además de coincidencias en una mirada, nos une un afecto de muchos años. Y la verdad que un enorme placer tenerte acá en nuestros micrófonos. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, fuerte abrazo. Un abrazo y a cuidarse. A cuidarse. Viene los días. Pero eso no significa que no militemos. Hoy la virtualidad, yo recorro el país, estoy haciendo reuniones por todos lados. Hay que aprovechar. Claro. Y hasta hacer vos fíjate, vamos a hacer ese festival que invito a que todos lo vean, transmitido desde la página del Movimiento Lanús Libre de Hambre, del lunes 17 de agosto, de 17 horas a 19 horas. Hay muchas sorpresas, mucha historia, mucha política y mucho compromiso. Bárbaro, mandame la información que lo difundimos y vamos a participar. Bueno, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Víctor. Hasta la próxima. Bueno, hemos hablado con uno de los mejores dirigentes que ha dado la historia del movimiento obrero argentino, que es Víctor de Genaro.